Los personajes y hechos retratados en estos videos son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Muchas de las historias que cuento en este canal son puramente ficción. Para concluir, sigan el canal, den me gusta, compartan y comenten. También se aceptan donaciones por PayPal u otros medios que se anuncian debajo de los videos. Hola manada de lobas y lobos. Vamos a hablar un par de cositas antes de este libro olvidadísimo. No olvidado. Mucha gente no conoce a Thomas Burnett-Swan. Demasiada gente incluso que lee fantasía no sabe ni quién es y realmente es una pena. Para mí es mi escritor favorito de fantasía. Me gusta a mí mucho más que Tolkien y más que Dunsany, que son mis otros dos escritores favoritos de fantasía, que se dedican específicamente a la fantasía o con una obra como El Señor de los Anillos o como La hija del rey del país de los elfos. La obra de Thomas Burnett-Swan a mí me llega mucho más porque una de las cosas que tuvo Burnett-Swan es que él construyó una fantasía donde tenemos todo lo que queremos, seres míticos. Generalmente le gustaba mucho la literatura griega, pero también, como por ejemplo en La Mansión de las Rosas, él desarrolla una historia en las cruzadas, justamente con una mandrágora. Después vamos a hablar de ese libro, en Libros Olvidados también, que ese lo tengo en la biblioteca. Y este libro a mí me lo robaron de la biblioteca hace muchísimo y la verdad que lo sufrí mucho, que es El Fénix Verde. Una de las cosas que quería hablar con ustedes es que los miércoles, seguramente empiece este miércoles, ya lo voy a anunciar en la comunidad, voy a hacer un vivo a las 19 todos los miércoles. O sea, el vivo del sábado va a quedar, después de que el vivo termina, queda solo para los miembros de el canal, para los que pagan la cuota del canal. Pero los vivos del miércoles generalmente van a ser más temáticos y van a quedar para que los vean todos. Porque es importante que los que vienen de afuera del canal vean la interactividad que tiene este canal y vean cómo los miembros de la manada están ahí. Sé que es un día complicado, que es un día entre semana y que al otro día muchos tienen que trabajar, o casi todos, o prácticamente todos, y que a los españoles se les va a hacer difícil en algunos casos y en otros no, dependiendo de la hora que se levanten. Yo, por ejemplo, me levanto a las 10 de la mañana, así que en caso de que yo tuviera que ver un vivo a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, a mí no me afectaría. Pero bueno, ese es mi caso. Yo soy un tipo bastante noctámbulo. Pero lo voy a hacer a las 19 de Montevideo, de Uruguay, para que a las 12 de la noche esté el vivo en España. Que no se vaya más tarde, no como el vivo de los sábados, que obviamente es a la 1 de la mañana en España porque es un sábado de noche, pero muchos se van a bailar y eso, y capaz que acá tienen un rato para pasarla bien, saben que la pasamos muy bien aquí. Así que todos los miércoles, por ahora, después se los voy a confirmar, vamos a hacer un vivo a las 19 horas de Montevideo, 12 de la noche de España y 16 horas de México, Centroamérica, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de este libro que yo creo que para mostrar bien quién es el escritor, vamos a leer un fragmento del libro que es una parte incluso del capítulo 1 de El Fénix Verde de Thomas Burnett-Swan. Eneas debe morir. Las palabras significaban tanto una orden como un pacto. Eneas, el carnicero troyano, traidor de mujeres, invasor del bosque maravilloso, debía morir, y ella, Melonia, ladría de 17 años de edad, que lloraba cuando aplastaba una abeja o rompía una tela de araña, estaba obligada mediante juramento de una manera tan sólida como su reina Volumna. A menos que las historias que se contaban de Eneas fueran mentiras, y su veracidad se veía atestiguada por guerreros, marineros y amazonas, se vería obligada a obedecer al juramento y, si le correspondía por azar, a matar al asesino para garantizar la seguridad de su pueblo y la santidad del bosque. Ahora era de noche, aquella misma tarde, cuando el sol se había colocado sobre las copas de los árboles, como si fuera un ave fénix que estuviera haciendo un nido. Eneas le había parecido nada más que un nombre susurrado para asustar a un niño travieso. Su panal había sido destrozado por un oso hambriento. El oso no había llegado a disfrutar de la fiesta. Las abejas
lo habían obligado a correr a través de los matorrales de bayas y a sumergirse en las suaves aguas del Tíber. Como el panal seguía en ruinas y sus abejas se habían quedado sin hogar y sin miel, había dispuesto un nuevo albergue para ellas en un lugar que se pudiera ver desde el árbol en que ella había vivido durante un año, desde que su madre murió al ser golpeada por el rayo. Llevaba una vida solitaria, a veces con una sensación de estar muy sola, aunque se encontrara acompañada por sus abejas y sus animales. Ahora se encontraba mostrando el albergue a la reina. Las abejas podían entender los gestos de Melonia, pero apenas captaban el significado de sus palabras. Ella, a su vez, podía comprender sus patrones de vuelo, pero muy poco de lo que querían dar a entender con sus zumbidos. Era una comunicación muy limitada, pero siempre resultaba mejor que no tener ninguna, y la reina, mediante sus rápidos zigzags, le expresaba su gratitud. La favorita de Melonia, un zángano al que denominaba bonus eventus o buena suerte, se había acostumbrado a posarse en su hombro. Su amigo Saltarín el centauro salió trotando de entre los árboles y comenzó a correr en torno a Melonia y al panal. Al correr de una manera que denotaba una cierta presunción y un deseo de provocar admiración, golpeaba la tierra con sus cascos y sacudía la crin como si fuera trigo lanzado al aire. Al principio decidió ignorarlo, no le gustaban sus miradas que últimamente se habían hecho más frecuentes e insistentes, como si vinieran motivadas porque hubiera perdido las puntas de las orejas o su pelo verde se le hubiera escapado de la cinta con que lo llevaba atado. Pertenecía a la tribu de las Dríadas de los Robles, que pretendían no tener necesidad de los hombres, de los que, por otro lado, gustaban muy poco. Eran las dríadas que concebían sin fertilización de los machos. Mientras sus amigas se quedaban en otra parte del bosque, una dríada que estuviera en edad de tener hijos se ocultaba en el roble sagrado de Rumino, bebía del sagrado brebaje, destilado de las corolas de amapola, se dormía y tenía sueños que en ocasiones eran turbadores, y cuando se despertaba, si había sido afortunada, encontraba que en sus senos estaba formando una vida. A Melonia le gustaba Saltarín. Era joven y no tenía padres, y aunque a los 17 años era una cría, porque la edad corriente de una dríada es la misma que la de un roble, más o menos unos 500 años, le encantaba comportarse con él como si fuera su madre. En realidad, las otras dríadas a menudo se burlaban de que no sintiera la necesidad de entrar en el roble sagrado. Ya era madre de la mitad de las abejas del bosque, de los niños, de los faunos, de los lobatos. La verdad es que la lista habría llenado una tablilla de barro de tamaño grande. De manera que, a pesar de sus desconcertantes miradas, apartó la vista de los giros graciosos y agradecidos de la reina y sonrió a Saltarín. Mira que tomarse tantas preocupaciones por un panal de abejas, gruñó aquel. La voz del centauro le resultó profunda, melodiosa, cultivada y agradable a sus oídos. Los famosos viajes de su raza los habían convertido en seres elocuentes, aunque un poco vanidosos. Me gusta su miel. Si produjeran veneno te seguirían gustando. Te gusta todo. No, se apresuró a corregirlo. Solo las cosas que son agradables, las cosas que crecen. Hay cosas que odio. Era verdad. En el brazo llevaba todavía las marcas de los dientes de un león que había matado a una dríada niña cuando Melonia tenía 13 años. Había perseguido al asesino hasta su guarida, lo había cogido por sorpresa, porque las dríadas despiden un olor similar al de los robles y caminan de una forma tan silenciosa como los ciervos, y lo había matado a garrotazos sin sentir ningún tipo de pena. Saltarín, que sin duda se acordaba de aquel incidente, dio unos pasos atrás casi tropezando con sus propios cascos. Tienes razón, admitió, pero no me mire de esa manera, yo no soy un león. He encontrado un nuevo hogar para ellas, dijo refiriéndose a las abejas. Ese repugnante oso. Se te ha metido una abeja entre los pechos. Es una obrera, le gusta trabajar. La envidio. ¿Qué trabajo haces tú aparte de mover las crines? Quería decir que le envidio el sitio en el que se encuentra. A los centauros les encantaban los pechos. En realidad, preferían a las mujeres o a las dríadas en lugar de sus propias hembras por esa particularidad. Pero a Melonia se le había enseñado que un pecho no servía para otra función que dar de mamar, y el interés de Saltarín la dejó confusa. Hablando de trabajar, te he traído un mensaje, continuó. ¿De qué se trata? Saltarín era joven e iba arreglado exquisitamente, puesto que los centauros del campo pagaban a los faunos con verduras de sus huertos para que se ocuparan de realizar las tareas duras, barrer la casa, edificar cabañas de madera y reparar los muros llenos de cardos que rodeaban su ciudad, y de esta manera tenían tiempo para hacer ejercicio y arreglarse.
Además se jactaban de la gracia y el nivel que tenían sus conversaciones. Los flancos y los múltiples apéndices de Saltarín, 4 patas y 2 brazos, eran ligeros y robustos. Los llevaba siempre inmaculados porque se bañaba en el Tíber. Su rostro, si a uno le gustaban los rostros masculinos, era agradablemente simétrico, con unos ojos dorados que brillaban luminosamente en la piel rosada y sin barba, y una crin que parecía un pequeño jardín dorado que descendía con profusión desde la cabeza a la parte trasera de su cuello. Sonrió con indulgencia. Saltarín, en algunos casos, sigue siendo un crío. Los únicos besos que conocía eran los que había intercambiado castamente con las otras dríadas. Lo besó levemente en la mejilla, de la misma manera afectuosa con que había besado a menudo a su madre. Bueno, ese es un fragmento. Se pone mucho mejor. Arranca con una introducción donde nos muestra a 2 de los personajes, pero principalmente al personaje de Melonia la dríada, que va a tener un intercambio muy importante y muy interesante después con Eneas, al que debe asesinar porque está considerado un asesino de dríadas y de animales míticos. Ahora vamos a de qué se trata el libro completo. De qué se trata el libro que pero se los recomiendo como uno de mis libros favoritos de fantasía. Incluso le digo, man, esta traducción no es muy buena. Es de un EPUB y el libro que yo tenía, que era de DAF, creo que estaba mucho mejor traducido que esto. Es una lástima que editoriales como Valdemar o Hermida o alguna de esas, que ha publicado obras de Blackwood y obviamente de Machen y de escritores, yo sé que generalmente lo que hacen es publicar horror, pero esto es una fantasía muy moderna, o sea, está escrita de una manera, nos llega más a los que nacimos en el siglo XX, a fin del siglo XX, porque el tipo no tiene ningún reparo en utilizar el erotismo, sexualizar a sus personajes. Borner Swan era un escritor de fantasía maduro, y eso es importantísimo. La novela El Fénix Verde es parte de la saga mitológica de Thomas Borner Swan, que explora el encuentro entre humanos y criaturas míticas en la antigüedad clásica. En este caso, la historia se centra en Eneas, el héroe troyano, y Melonia, una dríada que es una ninfa de los árboles. Tras la caída de Troya, Eneas y los pocos sobrevivientes troyanos emprenden un largo viaje en busca de una nueva patria. El destino de Eneas, como figura clave de la mitología grecorromana, es fundar lo que más tarde será Roma, pero en el universo de Swan su viaje está lleno de encuentros con seres míticos que están desapareciendo mientras el mundo humano avanza. Uno de los lugares donde se detiene Eneas es una tierra habitada por dríadas y otras criaturas mitológicas. Aquí es donde conoce a Melonia, una ninfa arbórea, quien se convierte en uno de los personajes centrales de la historia. A diferencia de los relatos tradicionales de Eneas, en los que su destino está guiado por los dioses olímpicos, en la versión de Swan, Eneas se ve envuelto en el mundo mágico y sus tensiones, donde lo mítico es natural y no tiene ninguna influencia mística. Melonia y otras criaturas es un racionalista Borner Swan, y son más bien ucronías, porque si nosotros analizamos el contexto de la obra de Swan, se desarrolla en un mundo donde lo fantástico es real, donde lo mitológico, la mitología griega o las mitologías medievales son reales. O sea, los animales fantásticos aquí no son fantásticos. Y obviamente hay un choque entre la cultura humana y los seres mitológicos. Bueno, Melonia y otras criaturas como faunos y sátiros viven en una especie de paraíso natural, pero ese paraíso está amenazado por el avance de los humanos. Mientras que Eneas es un héroe de la civilización, Melonia es una representante de la naturaleza que está siendo empujada hacia la extinción por la expansión de las ciudades y la agricultura. La relación entre Eneas y Melonia es central en la novela. Eneas, aunque siente atracción por el mundo de la naturaleza y se enamora de Melonia, sigue siendo un hombre con un destino épico. La atracción entre ambos personajes simboliza el conflicto entre la civilización y la naturaleza, entre el mundo de los hombres y el mundo de las criaturas míticas. Melonia, como dríada, está profundamente conectada a la naturaleza y su relación con Eneas es tanto romántica como trágica, ya que ambos pertenecen a mundos que están en curso de colisión. La dríada
representa la fragilidad del mundo natural frente al progreso imparable de la humanidad, y su amor por Eneas está impregnado de la melancolía de saber que su mundo está condenado. La llegada de Eneas y sus troyanos a la tierra de las Dríadas causa una tensión inevitable. Eneas y su pueblo necesitan un nuevo hogar, pero esto implica que deben avanzar y conquistar nuevas tierras, lo que pondría en peligro a Melonia y a las criaturas que aún sobreviven en ese lugar. El final de la novela refleja el destino trágico de muchas de las criaturas míticas de las obras de Swann. Eneas finalmente debe continuar su viaje hacia el cumplimiento de su destino, que es fundar una nueva civilización, mientras que Melonia y el mundo de las Dríadas se desvanecen. El destino del Fénix Verde queda como una metáfora ambigua, aunque hay esperanza de renacimiento. El antiguo mundo de la magia y las criaturas mitológicas está destinado a desaparecer, ya que el mundo humano es imparable. Es importante que vayamos a las raíces de la fantasía, a los grandes escritores, para apartarnos de esta nueva realidad que estamos viviendo en Occidente. Está sucediendo esta aberración de que estos transgéneros y toda esta gente se esté apoderando de la fantasía para extrapolar, para exportar todos sus traumas y su podredumbre mental. Es un tema de que si nosotros leímos los libros de Tolkien, donde los elfos son de determinada manera, no puede venir gente incapaz, absolutamente incapaz, e incluso con unas exageradas sobredosis de narcisismo, a plantearnos algo nuevo dentro de una obra clásica. Si ellos quieren reinventar un universo de elfos negros, que escriban sus obras que estén completamente desvinculadas de gente como Tolkien, Dunsany, Bernard Swan, Lovecraft o lo que sea. Que se desvinculen de las obras clásicas y creen sus propias cosas. Pero ¿saben cuál es el problema? No son ni capaces, ni creativos, ni tienen imaginación, porque están demasiado preocupados por ir a una clínica y cambiarse de sexo, que no se cambian de sexo biológico, se cambian cosméticamente, porque el problema que tiene esta gente es que toda su realidad pasa por lo cosmético, y ellos eso lo exportan a las obras de fantasía, creyendo que haciéndole un cambio cosmético a la fantasía la van a adecuar a sus sensibilidades insensibles, porque si fueran sensibles no estarían haciendo la barbaridad que están haciendo. Harían su vida y se dejarían de rompernos el forro de las pelotas a nosotros. La cuestión aquí es que este es un gran libro, y hay otros libros de Bernard Swan de los que vamos a hablar más adelante, y no es un libro que lo tengan físico. Yo estaba pensando, hay pila de libros de los que quiero hablar que ya no los tengo en mi biblioteca, pero son libros que yo los tuve en físico, y obviamente no los tengo por circunstancias bastante complicadas, ¿no? Economía, robos, préstamos a gente de mierda que no te los devuelve. Entonces no voy a dejar de hablar de los libros que tuve y que de mi biblioteca y de los que leí, que son más de 2000 y pico. No voy a dejar de hablar de esos libros por no tenerlos ahora en físico. Así que vamos a tratar de ampliar un poquito esta sección de libros olvidados, con libros que tuve y ya no tengo. Fuera de todo, ya saben, posiblemente el miércoles hagamos un vivo, y todos los miércoles tengamos un vivo, y también los sábados. Yo creo que 2 veces por semana está bien, porque de esa manera podemos juntarnos un par de veces más. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este video. Den me gusta, compartan, comenten, colaboren con PayPal si pueden, y si no pueden, colaboren igual. No, es una broma. Dal Ciudad.